Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua con tu serie Conociendo al Maestro, y el tema que el día de hoy se va a hablar: Jesús y la ira según Mateo. Le vamos a leer un texto antes de ello que está escrito en Habacuc 2:18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que el artífice confíe en su obra, haciendo imágenes mudas. Ay del que hizo el palo y le dice: despiértate, o a la piedra muda: levántate. ¿Podrá acaso enseñar? Aunque esté cubierto de oro y de plata, no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Así dice su palabra, solamente yo se la transmito. Los dejo con el pastor Alner Añasco. Gracias, hermano Luis. Así es, un día más, un programa más, y saludo a todos los hermanos que se han conectado a ver este video, este programa en su televisión, en la internet, en cualquier dispositivo multimedia. Yo soy el pastor Agner Añasco y vamos a seguir con nuestro programa, con la serie Conociendo al Maestro. La enseñanza anterior hemos visto Jesús y la ley. Hoy vamos a tocar el tema sobre Jesús y la ira. Vamos a ver qué tan profundo Jesús lleva este sentimiento negativo al punto de condenarlo casi al mandamiento de no matarás. Pero vamos a abrir la Biblia, vamos a la palabra, en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 26. Ahí va a estar centrado nuestro tema de hoy: Jesús y la ira según Mateo. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Santo Espíritu de Dios, leemos la palabra. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En esta serie Conociendo al Maestro, estoy llevando a los creyentes que me oyen y a aquellos que van a oír este video al corazón de Jesús, porque la ley que fue dada en piedras, pero la ley espiritual que hoy hemos recibido del Espíritu Santo no está escrita en un papel o en una piedra, sino en nuestros corazones. Él dijo: yo escribiré mi ley en sus corazones. Y hoy quiero hablar acerca de eso. Hemos visto anteriormente en la enseñanza la enseñanza pasada, donde Jesús ratificaba su posición en cuanto a la ley, donde él decía que no había venido a quitar la ley, sino a darle cumplimiento, a darle veracidad, lo cual él mismo dijo que no pasaría ni una jota ni una tilde hasta que esto se cumpla. Ahora Jesús empieza una serie de enseñanzas viendo la decadencia moral y espiritual que el pueblo de Israel atravesaba, viendo la pobreza espiritual y la decadencia espiritual de la enseñanza y de la interpretación que los fariseos
los rabinos, los maestros de la ley, habían dado a la ley sagrada una interpretación que beneficiaba a los corruptos, beneficiaba a los falsos maestros, beneficiaba a la religión popular del Estado. Y esto es tan parecido a los días de hoy. Hoy tenemos una constitución en cada nación y los intérpretes de la ley, como son los jueces, los fiscales, los abogados, interpretan la ley para beneficio de un ladrón, de un violador, para beneficio de un secuestrador, para beneficio de los corruptos. Pero Jesús viene a darle a la ley un espíritu profundo, a darle un realce más allá de una escritura en una piedra, en una tabla o en un libro. Él viene a darle un espíritu de vida a la ley. Este espíritu de vida estaba centrado no solo en la apariencia de un juicio moral, sino en la conciencia de un juicio espiritual no juzgado por el hombre, sino por el Espíritu Santo de Dios, para que el hombre pueda entender que la ley, que la palabra de Dios no solo queda centrada en un papel, sino que va a redarguir conforme ha sido esta enviada. Por eso Jesús empieza diciendo, haciendo un recordatorio: oíste que fue dicho. Los antiguos, los rabinos, ellos eran cuidadosos en la interpretación de la ley, pero qué lástima que muchos de los rabinos no tenían al Espíritu Santo, igual que en los tiempos de hoy. Hay muchos pastores, hay muchos intérpretes de la ley en los altares, en las iglesias evangélicas, que interpretan estas normas, que interpretan la Biblia para beneficio de unos cuantos, o para beneficio del liderazgo, o para el beneficio de unos pocos. Hoy en día, lo mismo que pasaba en los tiempos de los rabinos de Israel y los fariseos, hoy se repite la historia. Pero Jesucristo hace un llamado de atención y hace una remembranza diciendo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Sabemos que este mandato está en los 10 mandamientos. Esta es una ley que se estipuló en los 10 mandamientos donde fue entregado a Moisés: no matarás. La gente de Israel sabía de que este pecado era grave, que este pecado de matar a alguien se pagaba con la pena capital de la muerte. Jesús no abroga el mandamiento, no quita el mandamiento, sino que le da vida al mandamiento, le da vida a esta ley, a este mandato de Dios, el cual es una ley moral, el cual se rige no solo las iglesias evangélicas, sino las naciones enteras se rigen a través de este mandato de Dios, porque hoy en día aquel o aquella que roba o aquella que mata es condenado de acuerdo a las leyes de la nación donde ésta cometió tal agravio. Y Jesús dice: oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, será llevado a los tribunales y será sentenciado. Esto lo conocían los fariseos. Hasta ahí los fariseos estaban de acuerdo, los rabinos estaban de acuerdo lo que había leído Jesús. Pero ahora Él le da la vida a este mandato diciendo: pero yo les digo que cualquiera, no solamente que mate, sino cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿A dónde llevó el sentimiento negativo de la ira, del enojo? Lo llevó a un grado espiritual donde la gente de Israel solo creía que matar era malo, pero enojarse, guardar resentimiento, guardar rencor era normal. Ahora Jesús dice: es grave pecado enojarse contra una persona al punto de guardar rencor. El enojo, uno de los hijos del enojo o las consecuencias de la ira, del enojo, son las siguientes: es homicidio y es rencor.
Toda persona que se enoja y no tiene dominio propio de manejar el enojo, de manejar la ira, tiene la tendencia al 100% de guardar resentimiento. Tenemos el caso de Caín y Abel. Cuando Caín vio que las obras, el accionar de su hermano Abel era bien visto por su padre, por los vecinos, por su madre, por sus hermanos y hasta por Dios, Abel se enojó. Se enojó a tal punto que Caín se enojó a tal punto que no supo controlar la ira, no supo controlar los celos, el enojo. ¿Y qué hizo Caín? Mató a su hermano. En las iglesias cristianas, en los grupos cristianos y en las religiones, hay gente, hay hermanos, hay hermanas que no han sido tratadas, que no han sido ministradas, que no han pasado por un proceso de restauración, un proceso de sanidad espiritual, un proceso de ayuda emocional, que la iglesia está obligada a dar a sus feligreses. No solamente se trata de decir soy cristiano porque hice una oración de fe, o porque me compré una Biblia, o porque me puse falda larga, o porque me cambié de religión. Hay un trato más allá de leer un texto bíblico, de él ponerse a orar. Hay un trato personal entre el pastor y las ovejas. Por eso dice la Biblia claramente que el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor es aquel que busca la oveja, la comienza a limpiar, le saca los abrojos, le limpia la venda, le echa aceite y la cura. Es un trabajo más profundo. Por eso siempre he dicho, amado pastor, si usted no tiene vocación de pastor, vaya a vender papas rellenas, vaya, hágase una cevichería, no se meta a pastorear una iglesia, no se meta a liderar a una congregación, porque entonces usted será culpable si no desarrolla la vocación de pastor. Si no tiene la vocación de pastor, entonces búsquese un trabajo muy aparte, porque esto no es simplemente decir soy pastor y predicar y quedar ahí, es un trabajo profundo. Ahora, ¿qué sucedía en este caso? La iglesia, la gente, las personas, cuando se convierten a Jesucristo, vienen dañadas. Algunas vienen abusadas sexualmente, algunas vienen en condiciones emocionales bastante destruidas, vienen de hogares disfuncionales, vienen donde los padres han abusado sexualmente de ellas, vienen de una manera destruidas, cansadas y trabajadas por la brujería, la hechicería, la fornicación, el adulterio. Y con este tipo de gente hay que tener mucho cuidado para poderlas tratar y poderlas reinsertar o insertar, si cabe la expresión, dentro del remanente de Dios. He ahí los grandes problemas de muchas iglesias evangélicas. Pero en este caso, los pastores de hoy y yo como pastor, a veces cometemos el error de juzgar los pecados o de clasificar los pecados. De decir, aquel que adulteró es un pecador al 100% porque el pecado escandaliza, porque se ve que realmente esta persona falló y hay consecuencias de las cuales la gente se sorprende. Y comienzan a calificar los pecados visibles, cuando los pecados más graves, los pecados más destructivos, no son los pecados visibles, son los pecados espirituales, los pecados internos, los pecados que el hombre no puede ver, pero que el pastor sí puede discernirlos y tratarlos, porque convive con la iglesia constantemente, porque sabe realmente quiénes son sus ovejas. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 13, el libro 12, versículo 15. Miren por ustedes bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos alcanzados. La ira se concentra en el corazón del hombre y cuando no se sabe controlar la ira, uno cae de la gracia, no adulterando, no fornicando, no robando, no matando, pero sí guardando resentimiento al hermano, pero sí guardando resentimiento de cosas pasadas o de cosas viejas que el Señor ya perdonó. La iglesia está contaminada por las raíces de amargura y el pastor no lo sabe. La iglesia está contaminada con raíces de amargura, con raíces de odio. Hay creyentes en las iglesias que no matan, pero están enojados entre ellos, esposos que están enojados en sus hogares, esposos que viven en pleitos, hermanos que viven dentro de las mismas iglesias en celos y en contiendas, y el pastor no se da cuenta o se hace de la vista o ciega. Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Hasta dónde nos lleva el enojo? Hasta la muerte. Pero hoy matamos espiritualmente a la gente. Hoy habemos hermanos que no tenemos una arma, no tenemos un revólver, un cuchillo, un verduguillo, como usted le conozca en su nación. Pero hoy tenemos una lengua que no necesita balas. Tenemos una lengua que no necesita filo, porque esta lengua dispara directamente al corazón. Esta lengua es mortífera y lo que sale de ella es maldición, lo que sale de ella es veneno. La Biblia dice claramente en Romanos 3:11 y 3:12 y 13 que nuestra boca es como un sepulcro. Lo que hay es, cuando no la sabemos dominar, un fuego que enciende, destruye y mata. Por eso es necesario que el hermano que está enojado, la hermana que está enojada con la hermana, con el hermano por algo, lleguen a la reconciliación. Y el Señor dice que las consecuencias del enojo en el corazón son llamar a su hermano tonto, llamar a su hermano, burlarse de su hermano. Hay iglesias donde los hermanos se burlan de los hermanos, se burlan de los pobres, se burlan de los que tienen deficiencias humanas, deficiencias físicas, se burlan de aquella persona que de repente no sabe cantar, no sabe ministrar, de repente tiene muchos defectos, y lo que produce el enojo, lo que produce la ira en el corazón del cristiano es la burla, y comienza a hablar con groserías. Cuando usted oiga a un cristiano que habla groserías es porque su corazón está lleno de resentimiento. Por eso el Señor dijo, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante un concilio. Y cualquiera que le diga tonto, cualquiera que calumnie a su hermano, quedará expuesto al infierno. Esto es peligroso. Nos cuidamos de no adulterar, nos cuidamos de no mentir, nos cuidamos de no fornicar, de no robar, nos cuidamos de honrar a papá y mamá, pero no cuidamos el corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada cuiden el corazón, porque el corazón es la fuente de vida, porque en el corazón es donde gobierna el Señor. Y cuando nosotros permitimos que en nuestro corazón entre el resentimiento, entre el odio, entre la mentira, entre el pasado, entre las cosas del mundo, entonces el corazón se ensucia. Pero una de las consecuencias que nosotros vemos que hay mucho en las iglesias es la calumnia, la difamación, difamar el buen nombre de una persona porque pecó un día, porque tuvo muchos defectos. Hay cristianos y cristianas que celebran la caída de un hombre de Dios. Hay iglesias enteras que celebran la caída de un hombre de Dios. Hay hermanos y hermanas que no saben cómo atacar
a la iglesia de enfrente, no saben cómo atacar a su propio pueblo, a sus propios hermanos en Cristo, que van y buscan el pasado, van y averiguan el pasado de los hermanos para atacarlos, para usar el pasado, para usar las caídas del pasado y atacar a ese cristiano. Es porque esa gente rencillosa, cuando usted oiga a una persona que busca el pasado para arrostrarle en su cara, cuando ya Cristo le perdonó, cuando el Señor le lavó con su sangre, es porque ese cristiano, esa cristiana o ese pastor es un rencilloso, es un rencoroso, es un hombre que no sabe perdonar. Y de esa gente hay muchos en las iglesias, hermanos y hermanas que no perdonan, que ya han pasado 20 años y todavía viven con el resentimiento y el recuerdo del pasado. Tenga mucho cuidado que el diablo use el pasado para hipotecar tu presente y para destruir tu futuro. Cuando usted le permite a Satanás que el pasado venga y sea arrostrado en su cara y usted viva en el pasado, jamás disfrutará de su presente. Téngalo presente. Cuando usted vive en el pasado, cuando usted vive en el ayer, jamás disfrutará del hoy y jamás conocerá qué Dios tiene para usted el día de mañana. Por eso que el Señor le da este espíritu a la ley, le da este enfoque a la ley, una interpretación que maravillaba al pueblo. Dios quiere una iglesia en paz. Dios quiere una iglesia donde no nos miremos superiores a los demás. Dios quiere una iglesia donde el pastor sea el que sirve, no el amo de la iglesia. Cuando tenemos en la iglesia un pastor que cree él que ha sido llamado para que lo sirvan, que ha sido llamado para que sea un príncipe dentro de su iglesia, que ha sido llamado para que sea un amo, un capataz, un caudillo, una persona que impone, déjeme decirle, pastor, que ese no es el lugar que le corresponde. El lugar que a usted y a mí nos corresponde es el servicio, es el servicio. Y si usted quiere ser grande, sea el que sirva. Pero cuando el resentimiento, cuando la ira entra al corazón, lo que encontramos en la iglesia son pastores que lo que hacen es mandar, ordenar, que lo que hacen es comenzar a poner, bozar al buey que trilla, que cuando el odio, el resentimiento está en la vida de un líder religioso, este hombre vive amargado, este hombre no se le puede saludar, a este hombre no se le puede dar un abrazo, porque siempre está con la cara de avinagrado, porque siempre está con la cara de ira. La Biblia dice que el gozo, la alegría hermosea el rostro, pero el hombre con ira es necio y tonto. No podemos actuar en la ira. El apóstol Pablo dijo que la justicia de Dios jamás podrá accionar en la ira del hombre. Amado hermano, amada hermana, amado pastor, no tomes decisiones cuando estés enojado, no tomes decisiones cuando estés con ira, no tomes decisiones cuando te enojes, porque Dios no se hace responsable, Dios no se hará responsable de las malas decisiones que tomes lleno de ira y lleno de rencor en tu corazón. Este fue uno de los mensajes que llegó a la conciencia y a la mente del ser humano. Los fariseos se llenaron de celos, los fariseos se llenaron de enojo, porque la interpretación que ellos le daban a la ley solo era esa, pero vivían con un corazón lleno de resentimiento. ¿Cuántos resentidos sociales hay en nuestra nación? ¿Cuánta gente calumniadoras en las iglesias? ¿Cuánta gente calumnia al vecino? ¿Cuántas personas calumnian al hermano? No tienen las pruebas contundentes, no tienen los hechos verídicos, y los chismes hacen que el buen nombre del hermano, de la hermana, del vecino sea denigrado, sea menospreciado por un chisme que vino la persona y le trajo a aquel cristiano frío y mediocre, o aquel pastor mediocre, y entonces lo que generó fue todo un caos. No puede haber en nuestras congregaciones pastores calumniadores. No puede haber pastores que calumnien a los hermanos. Hay hermano mío que sin pruebas desde el púlpito usan al púlpito para amenazar, usan al púlpito para engañar, usan el púlpito para
descargar toda la ira, todo el enojo que ellos sienten. Tenga mucho cuidado, pastor, tenga mucho cuidado, amado hermano. Cuando usted esté enojado, mejor no se suba a predicar, mejor no se suba a predicar la palabra de Dios, por lo que va a despotricar con su boca es veneno. Tener mucho cuidado de esa manera. Y Jesús le da un poco más de vida a este mandamiento, que no solo queda en no matarás. Por tanto, si traes tu ofrenda, a quien no le gusta hablar de la ofrenda. Prendemos la televisión y lo primero que encontramos son maratónicas, lo primero que encontramos son fiestas de primicia, todo apuntando al dinero, a la ofrenda, y la gente piensa que la ofrenda los va a salvar. La gente piensa que con una buena ofrenda ellos van a quedar eximidos de sus maldades, eximidos de las maldiciones. ¿Cuánta gente en los púlpitos hoy en día comienza a hablar de la ofrenda, pero no les dice la consecuencia, pero no les dice el por qué hay que ofrendar y el por qué no hay que hacerlo cuando estamos en una condición como lo que Jesús dijo? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí. Pero hoy no nos interesa si el hermano está peleado con la hermana. Hoy no nos interesa si el hermano se peleó con el hermano. Lo que hoy nos interesa es que metan los chavos a la bolsita. Lo que hoy nos interesa es que metan la plata al cofre de las ofrendas. Lo que hoy nos interesa es que hagan una buena ofrenda, que entreguen una buena semilla. Lo que hoy nos importa, los pastores que lucran con la iglesia, que lucran con el odio, que lucran con las almas inconstantes, es que lleve la plata al altar, que lleve la plata ahí. No importa si están peleados, no importa si están en fornicación, no importa si viven mal. Al pastor no le interesa eso, lo que le interesa es llenar la arca con plata. Pero a Jesús no le interesaba mucho la ofrenda, aunque la ofrenda era importante. Lo que le interesaba era el corazón del hombre, la paz que el hombre tiene que tener con su hermano. Lo que a Jesús le interesaba era la reconciliación, era que el cristiano tenga una vida en paz. Lo que a Jesús le interesa más que la ofrenda, más que la cantidad que vas a depositar en la arca de las ofrendas, lo que a Jesús más le importa es tu paz con tu hermano, es tu condición en paz con la iglesia. Eso es lo más importante, amado hermano. Por eso Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es redarguirnos, es enseñarnos, es comenzar a decirle a nuestra conciencia, decirle a nuestra mente: hey, mi hijo, usted está peleado con la esposa, usted está peleado con el hermano, usted está peleado con el pastor, usted está peleado con la hermanita, deje ahí su ofrenda y vaya y reconcíliese. Pero hoy no hay esa conciencia, no hay ese llamado de atención de decirle a los hermanos: hermanos, si usted trae su ofrenda y ahí se acuerda que está peleado, que está enojado, vaya y reconcíliese, porque a Dios más le importa es su paz en su vida, es la tranquilidad, es la salud mental de su vida, en paz con Dios y en paz consigo mismo. Eso le importa más al Señor. Y el Señor pone un ejemplo claro, muy claro. Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y deposita tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. El Señor pone una metáfora, una figura de un caso. Cuando hay un juicio, un pleito, antes que las demandas y las denuncias lluevan, el consejo del Señor es: anda, reconcíliate. Anda, pide perdón, no importa si tú eres inocente, pero anda, reconcíliate. Pero cuando hay orgullo en el corazón, cuando hay soberbia en el corazón, cuando no hay un corazón humilde, jamás el pastor va y pide perdón. Hay pastores que desde el púlpito ofenden a los hermanos y él se da cuenta que ofendió a alguien porque le contaron algo de algún hermano y usa el púlpito y comienza a despotricar de él, y el hermano se siente ofendido, y entonces el pastor es redarguido por el Espíritu Santo, y este hombre jamás va y reconoce que cometió un error, y jamás, porque él cree que él es superior a los hermanos, porque él cree que la Biblia solamente es para la iglesia, pero para él no. Él cree que está exonerado de los mandatos de Dios, que eso lo tienen que hacer los hermanitos. Él no, él puede ofender.
Él puede mentir, él puede adulterar, él puede engañar, él puede hacer lo que se le da la gana, pero como es el pastor, nadie puede juzgarlo. Como es el siervo, nadie puede decirle lo que hace, si es bueno o malo. Nadie puede corregir al pastor, porque este se cree el super Dios, se cree el superhombre, se cree el super líder, y él no quiere que nadie lo toque, que nadie lo corrija, porque para él la Biblia es para los cristianos y no para él. A su nombre, gloria. Es una barbaridad lo que vivimos hoy en día. Pastores que se sienten intocables. Tú hablas de ellos y se enojan, se hinchan como sapos. Tú hablas de ellos y tienen ahí un séquito de personas que son capaces de matar, aunque el pastor esté en adulterio, aunque el pastor esté robándole a la gente, aunque el pastor esté predicando tonterías y media. La gente lo defiende, hermano mío. Defienden al hombre antes que a la palabra. Defienden al hombre antes que la doctrina bíblica. Y eso es un peligro. Por eso que el Señor dice, ponte de acuerdo con tu adversario y hazlo pronto. Hermano, la ira es un peligro gravísimo. La ira es un cáncer maligno en el cuerpo de la iglesia. El Señor dice, ponte rápido, pronto, reconcíliate con tu adversario. La Biblia dice en Efesios, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Les digo claramente que uno se puede enojar porque es ser humano, pero que esa ira, ese enojo no puede durar mucho tiempo. Ese enojo no puede estar en nuestro corazón demasiado tiempo. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, y no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo y le deis parte al diablo. Efesios 4:26. Hay esposos que se pelean, se enojan, porque no son perfectos, hasta ahí los entendemos. Pero cuando van a la cama a dormir con el esposo, duermen de espaldas, no se reconcilian, amanecen al día siguiente como nada y tienen en el corazón una raíz de amargura. Hay hermanos que se vuelven hipócritas, se dan la mano, se dan un ósculo santo, pero por dentro el corazón está que hierve de fastidio, está que hierve de resentimiento. La hipocresía en la iglesia también daña. La ira mata. La ira es como matar, es un homicidio espiritual. Tengamos mucho cuidado. Por eso la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo y le deis lugar al diablo. El diablo es experto, escuche bien, es experto en trabajar en la mente y en el corazón de un hombre resentido, de una mujer resentida. Hay mujeres resentidas porque no consiguieron marido. Hay mujeres resentidas porque no tienen una buena casa. Hay mujeres resentidas porque no cantan en el coro. Hay hermanos resentidos porque no les dan participación. Hay hermanos resentidos porque se sienten mal, porque no nacieron en una cuna de oro. Cuando la persona vive una vida con resentimiento, un corazón lleno de resentimiento, entonces Dios no puede obrar. Porque la justicia de Dios no puede permanecer en un corazón con resentimiento. Pero usted me dirá, pero usted no sabe lo que a mí me hicieron. Usted no sabe el daño que me causó mi padrastro. No sabe el daño que me causó el tío, el primo, el vecino. Me abusó, me violó, me hizo esto, me hizo aquello. Mira hermana, mira hermano, si usted es cristiano, si usted le pidió perdón al Señor, el Señor dice, perdona para que Él te perdone. Si usted no perdona los pecados, las ofensas y las deudas de los demás, Dios jamás lo perdonará. Usted puede cantar corito, puede cantar como angelito, puede ser pastor, puede predicar, pero si usted no perdona a sus enemigos, si usted no perdona al que lo violó, si usted no perdona al que lo abusó, si usted no perdona a aquel que le maltrató, si usted no perdona a aquellas personas que en el pasado le hicieron daño, usted puede tener Biblia, pero al cielo usted no va a llegar. Usted está expuesto al infierno, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia, que quedamos expuestos, propensos para el infierno. Y eso es una realidad, porque el Maestro lo dijo. Hagamos un análisis de nuestra vida, examinémonos poco a poco, analicemos nuestra vida, cómo está yendo. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo con paz.
Seguí la paz con todos. Seguí la paz con todos. Y no como Caín, que era maligno. Eso es importante. La paz tiene que estar en nuestro corazón, independientemente de las cosas que pasamos cuando no éramos cristianos, o de las cosas que hemos pasado siendo cristianos. Porque recuerde, amada iglesia, que la Biblia dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Cada vez que alguien le haga algo siendo usted cristiana, usted bendiga. Cada vez que alguien lo insulte injustamente, lo infame, lo denigre, lo calumnie, no corra a las autoridades a denunciar. Usted vaya al trono de gracia y denuncie delante de la presencia de Dios todo el agravio o todo el pecado, toda la calumnia que le han hecho a usted. Pero no corra a las autoridades. El cristiano ya no va ante las autoridades a denunciar a su hermano, pero hoy en día vemos iglesias, vemos hermanos que denuncian a los hermanos, yéndose a la fiscalía, yéndose al poder judicial. Hermano, eso es algo que está muy mal, porque la Biblia dice claramente que nuestras denuncias tienen que ser dentro de la iglesia, delante del Señor, y desde ahí juzgar estos casos, porque tenemos un juez que es justo. Sufra el oprobio, hermano mío. Pero cuando no hay eso, cuando no hay aquello, corremos a las autoridades, comenzamos a amenazar a la gente, pero eso a Dios no le agrada. No importa la religión que usted sea, no importa si usted tiene Biblia, no importa si usted habla lengua, canta corito, pero si usted es una de las personas que anda amenazando a la gente, que anda amenazando a sus hermanos, que anda llevando ante las autoridades, ante la fiscalía y el poder judicial, denuncia de lo que le hicieron en la iglesia, usted no es un hijo de Dios. Usted podrá ser un evangélico cualquiera, usted podrá ser un mormón, un testigo de Jehová, un carismático, un católico, pero el verdadero cristiano encomienda su causa a aquel que es justo. Su nombre, gloria. A paz nos llamó el Señor. En cuanto dependa, estad en paz con todos, porque esa es la voluntad de Dios, que estemos en paz. Y la paz no se compra en el supermercado, la paz no se compra en el hipermercado. La paz la recibes de Dios cuando comienzas a perdonar el agravio. La paz la recibes de Dios cuando tu corazón es tratado con limpieza del Espíritu Santo. La paz la recibes de Dios cuando sacas de tu corazón el rencor, cuando sacas de tu corazón el odio, cuando sacas de tu corazón el resentimiento, cuando te olvidas del pasado. Entonces la paz de Dios viene gratuitamente a tu vida, viene gratuitamente a tu corazón y eres inundado por la presencia de Dios. Pero mientras tengas raíces de amargura, mientras en tu mente y en tu corazón caviles el daño que te hicieron, el resentimiento en tu corazón, jamás tendrás la paz de Dios. Y estás expuesta al infierno, y estás expuesto al infierno, hermano, quien quiera que seas tú. Es un peligro. Es un peligro. Esto es más peligroso que caer en adulterio. Esto es más peligroso que matar a alguien. Esto es más peligroso que fornicar. El resentimiento en el corazón es más peligroso, porque te expone a las puertas del infierno. Y de ahí no te falta más que un empujoncito y vas al infierno. O sea, esa es la ira es lo más grave de Dios. Es lo más grave que el cristiano puede tener. Y Dios aborrece al hombre iracundo. Gloria a Jesús. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amado pastor. Amado amigo, que Dios te bendiga. Si en tu corazón hay ira y no sabes cómo quitarla, yo te invito a que nos escribas en la parte de abajo, que nosotros podríamos ir a ministrarte y a restaurarte si así lo quieres. O si no, ve a tu pastor y cuéntale lo que sientes en el corazón. Yo soy el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Que Dios te bendiga y conmigo será hasta el próximo programa. Bendiciones. Con ustedes, el hermano Luis Eizaguirre. Este es tu programa, Conociendo al Maestro. Pues cualquiera que calumnia a su hermano está pues expuesto al infierno. Mira, si tú tienes un odio, un fastidio en el corazón, pues todos los hemos tenido, hermano. Pero Dios conoce ese fastidio. Si tú eres real, sincero con Él y tú le dices, Señor, esto es lo que está pasando, dice que Dios se complace cuando tú le dices la verdad en lo íntimo. Ayúdame, Señor. Y el primer paso de obediencia es ir a buscar a ese hermano, ir a buscar
a ese enemigo, si tú lo deseas, a quien le quieras poner. Tu enemigo no es el hombre, acuérdate. Tu enemigo son las huestes de maldad, las potestades de las tinieblas. Esos, el mismo diablo es tu enemigo. Con tu hermano todavía tú puedes hacer algo. Yo te invito a que tú vayas a la presencia de Dios en tu habitación, cierres tu puerta, te humilles, que llores delante de la presencia del Señor. No puedo, Dios, con esta ira, no puedo con esto. Cuando derramas tu corazón delante de Él, Dios te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí nos encuentran los lunes, los miércoles y los viernes. Que Dios te bendiga, mi hermano.